Fíjate, Pepe Cárdenas, primero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, claro, ¿cómo estás? Hace mucho que no platicábamos. Fíjate, primero no fue detenido, tú conoces bien el lenguaje y Jorge Ramos también. Una detención implica un inicio de proceso legal y además se va a la cárcel. Un dictador, por supuesto que no lo suelta después de las insolencias y la provocación que fue a montar ahí Jorge Ramos. En el peor de los casos fue retenido, que es diferente a ser detenido. Yo francamente creo que el gobierno de Venezuela cometió un error al recibir a Jorge Ramos. O sea, si no lo recibe le hubieran dicho dictador, y si lo recibe también, pero además desmonta esa provocación de ir a injuriar a un mandatario en su casa, en su país, en su oficina, donde se le recibe con la cordialidad que han recibido a todos los periodistas. Hay montones de crónicas sobre Televisa, ha hecho inclusive crónicas, y no ha vivido lo que Jorge Ramos dice haber vivido. Yo francamente no le creo, y mucho menos eso de 8 horas, a ver si tiene una presión bárbara Venezuela, una presión bárbara internacional. Y el tipo es un tipo conocido como para que se complica haciendo lo que dice Jorge Ramos. ¿Por qué dices que es lamentable que haya dicho eso? Mira, dices que es lamentable porque se da una periodista que no es periodista. Porque lo que está en juego es la intervención militar de Estados Unidos. De eso estamos hablando. No estamos hablando de si Jorge Ramos le dice dictador o no a Maduro. Estamos hablando de que Estados Unidos ha amenazado con intervenir militarmente a un país hermano, y yo les pregunto, ¿cuándo Estados Unidos ha salvado a un pueblo? Uno solo que me pongan en la historia de Estados Unidos. Una sola intervención militar donde haya sido verdaderamente preocupado por la gente. Aquí en México, en 1846 nos provocaron, vinieron a territorio que era de Tamaulipas a generar una escaramuza donde murieron 11 militares estadounidenses, y después dijeron que nosotros habíamos invadido militarmente Ipol, que el presidente de Estados Unidos nos declaró la guerra, y nos costó esa declaración de guerra, junto con que nos iban a traer la democracia porque éramos una pandilla. Sí, pero no nos apartemos, Gerardo, con todo respeto, no nos apartemos. ¿Por qué dices tú que Jorge Ramos es un provocador y un farsante? No me estoy apartando, Pepe Cárdenas. Estoy hablando de lo que es la intervención militar del ejército de Estados Unidos, que es con la que está amenazando a Venezuela. El sábado fueron a montar una provocación en la frontera con Colombia que no les resultó. Y Jorge Ramos, que se dice muy demócrata, yo le pregunto quién eligió a Guaidó, como yo le digo, no lo eligió nadie. La Asamblea Nacional, que decían que iba a ser disuelta por Maduro y que no ha sido disuelta nunca, la preside a Guaidó. Entonces se les olvida hasta las mentiras que van repitiendo. Y Jorge Ramos fue a montar una provocación al irle a llamar. A ver, que fuera, yo hubiera querido que un periodista, no hubiera querido, me hubiera parecido una insolencia. Pero un solo periodista que hubiera ido con Peña a decirle, usted es un asesino, es un cobarde, es un dictador, ahí en Los Pinos, bueno, cualquiera hubiera dicho, oye, no, ¿qué le pasa a ese periodista? Hay un mínimo. A ver, tú puedes ser muy duro en una entrevista, tú lo puedes ser, Pepe. Pero que yo sepa, ningún periodista lo ha retenido. En todo caso, ha habido otro tipo de venganzas. No, pero nadie hace eso. Tú no lo harías. Tú ahorita, por ejemplo, me cuestionas, me dices, oye, a ver qué piensas de esto. Tú estás llevándome a lo que tú quieres que yo comente. Yo estoy de acuerdo, es una entrevista, pero no me dices, no, tú eres un defensor de un dictador, de un miserable, de un asesino. Bueno, y ni siquiera estoy en el estudio, mucho menos en mi casa. Estás haciendo una entrevista, es como se debe hacer, pero no vas a insultar a alguien, hombre.